Esto es Más Perspectiva, el podcast de Quispinca en colaboración con Juventud Pro Vida. Hola, tengan buen día a todos nuestros oyentes. Esperamos que se encuentren bien, cuidándose y tomando las medidas de seguridad correspondientes. Ya sabemos que aún estamos en una emergencia sanitaria y por eso mismo debemos mantener nuestra distancia, usar la mascarilla y lavarnos las manos. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre un tema que llama mucho nuestra atención y tiene que ver con las organizaciones que están detrás del aborto y cómo es que permitimos que ellas hagan lo que quieren sin que nadie les diga nada, porque eso es lo que estamos viendo, que aparentemente nadie está haciendo nada para hacerles un frente a estas organizaciones internacionales que están causando daño y traen consigo la polémica. Buenos días, Jocelyn. Te habla Karina Maye. Yo soy del grupo Ispinca, un grupo paleolibertario. Nos hemos organizado para poder difundir nuestras ideas y en este camino nos hemos encontrado con todo este grupo un grupo muy sólido de organizaciones que están en el pro aborto. Nosotros como organización somos una organización pro vida. Entonces, y creo que ha sido muy interesante poder conocernos y poder compartir nuestras ideas. Y como había mencionado Karina, vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que desde hace algunos meses pues está dando palestra, que es el tema del aborto, ¿no? Que viene como tema base de estos grupos feministas. Y ya nos había mencionado un poco Karina, estos grupos feministas no necesariamente vienen desde hace unos meses atrás, sino tienen toda una historia, para lo cual me gustaría que Karina nos cuente un poquito, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? ¿De cómo inició? Más o menos a partir de qué años dieron sus primeras luces o generaron ciertos cimientos acá en el Perú, ¿no? Estos grupos feministas. Sí, si bien es cierto, para las personas que somos más mayores nos recordamos que fue un gran impacto la época de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori. Para las más jovencitas, de repente lo más impactante ha sido el baile feminista que han hecho, ¿no? Sin embargo, este movimiento ya viene si hablamos a nivel de Perú, viene desde la época de Belaúnde. Ya no podemos creer que fue tan antiguo, ¿no? Cuando Belaúnde, estando toda la iglesia en contra, crea la Oficina de Control Poblacional, porque justamente un miembro del Senado insiste en crear esta oficina que se estaba en contra de Belaúnde, un conservador de derecha. Entonces, igual, creó esta Oficina de Control Poblacional y luego se va a Belaúnde, entra Ana García y continúa la Oficina de Control Poblacional. El detalle es que cuando crea esta Oficina de Control Poblacional en la época de Belaúnde, fue creado por este senador, lo hace por la presión, por la venia, por la insistencia, por el financiamiento, por todo lo que uno quiere decir de la IPF Internacional de Estados Unidos, que tenía la IPPF filial Perú, que ya en esa época era Impares. Entonces, Impares ya funcionaba en esa época y insistió con este tema, crean la Oficina de Control Poblacional y la gente que trabajaba en Impares entra a trabajar esta Oficina de Control Poblacional porque para Belaúnde era una oficina totalmente nueva. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? Cuando entra la época de Alan García en el primer gobierno, pone a su gente y continúa la gente de Impares trabajando. Y lo mismo que pasó durante toda la época de Alan García y llegamos al gobierno de Fujimori cuando sale la gente del partido de Fujimori, de Alan García, entra la gente a trabajar de Fujimori y la gente de Impares continúa trabajando en esta oficina de control poblacional. Como siempre, como esta oficina nace de la idea de IPPF Internacional de Estados Unidos, siempre ha seguido los lineamientos de esta oficina. Ya no se llamaba control poblacional, sino oficina de paternidad responsable. Es en esta época de Fujimori en la que se cambia al nombre de Ministerio de la Mujer. Y justamente, y la gente que trabajaba en esta oficina continúa siendo de la oficina de IPPF Perú, la oficina de Impares. Tal es así que el día de hoy, esta oficina está la ministra de la Mujer, es una ex trabajadora de Impares. O sea, Impares o IPPF Perú
los pone, ha creado la Oficina de Control Poblacional, ha cambiado de nombre a Oficina de Paternidad Responsable, ha seguido trabajando y ha presionado hasta que se formó el Ministerio de la Mujer, y con la época del Ministerio de la Mujer ha seguido trabajando hasta ahorita, y todas las personas que han trabajado ahí han trabajado después que han tenido la venia de IPPF Estados Karina, Unidos. una consultita. Entonces, Sí, sí, más o sí. menos para ubicarnos, Sí. entonces, estos grupos feministas, por así decirlo, ya venían más o menos desde dando sus cimientos, instalándose acá en el Perú en los años 60. No, eso sería en la época de Belaúnde, fue ¿60? no. Fujimori entró en 90, el 85 fue casi el 83, 84 más o menos. Ah, ya, entonces En Perú, estoy hablando en Perú, pero fue en ese 80 y tantos que se creó Impares también. Entonces, en Perú, Impares es IPPF Perú. Entonces, se crea IPPF Perú como una ONG privada, por supuesto, y ellos presionan para que esté la Oficina de Control Poblacional como una oficina pública, ¿entiendes? entonces en los 80, más o menos para situarnos en el contexto. Sí, fue más o Más o menos menos en los en los 80 viene generándose estos cimientos, ¿no? Sí, Feministas con el tema de control poblacional. Control Poblacional. Y yo recomiendo bastante leer el libro de Jorge Escala, IPPF, la multinacional de la muerte. Él era un trabajador, era un trabajador de IPPF a nivel Sudamérica. Entonces, en su libro habla bastante de todos los lobbies que él manejaba en ese momento, ¿no? Él manejaba todo el lobby Sudamérica. Hablo de lobbies porque habla de IPPF como una ONG que trabaja con los gobiernos. Ahora, decir trabaja es una forma amable de decirlo, porque la verdad es que ellos movían todas sus influencias económicas y todo eso para lograr que los parlamentos, los senados, las cámaras, las asambleas, lo que quiera llamarse en cada gobierno, puedan modificar sus leyes de acuerdo a la conveniencia de IPPF. Entonces, eso es lo que Jorge Escala hacía. Ese era el trabajo de Jorge Escala, ¿no? Entonces, más Entonces, o menos, bueno, reiterando un poquito para nuestros oyentes, sí. esta agenda se viene a implantar en nuestro país en el segundo gobierno de Belaúnde, Sí, en el 80, en los años 80. más o menos al final de los 80 fue. Y que poco a poco ha tenido generando mayor trascendencia en los gobiernos posteriores, ¿no? Sí, así es, se ha ido fortaleciendo y luego llega a ser un ministerio en la época de Alan García. Entonces, perdón, de Fujimori, se crea el Ministerio de la Mujer. En este Ministerio de la Mujer es en el que aparece la primera ministra, Lucha Cuculiza. Sin embargo, la gente que ha estado trabajando ahí desde un principio siempre ha sido la gente de IPPF de Perú. Los de Impares siempre han estado así, o sea, siempre han estado esa gente trabajando dentro de esa oficina. Tal es así como estaba diciendo para llegar a la época actual, que la ministra Loli, y sigue promocionando sus diplomados de género y todo eso en la oficina de Impares. O sea, si uno entra a la página de Impares Perú, entra a la página diplomados y ahí está la ministra de la mujer ahora promocionando los cursos que dan Impares, porque ya Impares ya no es solamente oficina de control de población, ¿no? Ahora ya pues dan servicios a la mujer, de paternidad responsable y todo ese tipo médico, y diplomados, cursos, voluntariados y todo eso. Ahora, ¿cómo evoluciona el nombre de control de población? Luego paternidad responsable y luego se vuelve Ministerio de la Mujer y todo eso. Esa evolución es de acuerdo a IPPF Estados Unidos también, porque tenemos que recordar de que IPPF Estados Unidos da las órdenes a esta oficina de control de población que ahora ya se convirtió en el Ministerio de la Mujer. Entonces, ahí en esta oficina del Ministerio de la Mujer no se mueve un dedo si no se recibe las órdenes de Impares o de IPPF Estados Unidos, ¿no? Entonces, en realidad podríamos mencionar que esta agenda feminista
realmente no parte de una soberanía nacional, sino vemos que viene como parte de una agenda Así es. globalista extranjera, que a través de esta ONG Impares, como tú mencionas, que nace en los 80, en el segundo gobierno Sí. de la UNDE, va calando a través de los diferentes gobiernos posteriores y evolucionando hasta lo que hoy día hemos llegado a lo que es el Ministerio de la Mujer, ¿no? Así es, nunca nació de un tema de necesidad de la población, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte que se ha iniciado esto, ¿no? De la misma forma en la que en algún momento comentamos del derecho de reproducción de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ese tipo de temas, de derecho a salud sexual o reproducción sexual, tampoco no nace o sea, son temas que no nacen de la necesidad, no es como algo que hubo una organización y solicitaron la instalación de agua potable. Eso sí nace de la población, por ejemplo, ¿no? O hubo un grupo de gente que se reunió y solicitaron la instalación solicitaron luz eléctrica al gobierno. No, nunca fue así, nunca fue un grupo de gente que se agrupó, que se solicitó que se haga una clínica de proaborto en la comunidad. Ningún país de Sudamérica nunca nació, ni tampoco en Estados Unidos nació esa iniciativa, nació la iniciativa en la mente de una sola mujer, Margaret Sanger, que fue la fundadora, ¿no? Si vamos un poquito más como hablando de Perú, porque ya en otro podcast me gustaría hablar un poquito de Margaret Sanger, en el Perú, en el 85 fue en el que se crea la Oficina de Control Poblacional, junto cuando ya se iba a ir a la Belaunde, se crea esta oficina y pone ahí para trabajar al doctor Américo Mendoza junto con el doctor Miguel Ramos, que eran trabajadores de Impares en ese momento. Justo Impares se había fundado como 3 años atrás. Esta oficina se llamó en un momento Oficina de Control de la Población, se fue fortaleciendo de gobierno a gobierno. En el 96 se cierra, ya no se llama Oficina de Control Poblacional y tampoco Oficina de Paternidad Responsable como también se llamó, sino que se cambia al Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Humano, que fue en el año 96, ¿no? Que fue ya en la época de Fujimori. Y justamente en esa época fue también el tema en el que hubo el escándalo de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Actualmente ese ministerio se llama Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Justamente en ese tema, Karina, con respecto a las esterilizaciones forzadas, entonces quiere decir que estuvieron estas organizaciones, entre comillas, feministas que luchan a favor de la mujer, las que estuvieron detrás de esas esterilizaciones forzadas que recibieron muchas de nuestras mujeres campesinas. Así es, Vanessa. Fue en esta época cuando la ONG Manuela Ramos insistía con el tema de la control de natalidad. Y por supuesto que la iglesia siempre ha estado firme en no promover esto, porque desde esas épocas ya para la iglesia es el método del ritmo, el método anticonceptivo aceptado por la iglesia. Estamos hablando de esa época, ¿no? Yo creo que ahora ya está cambiando un poco, pero entonces ellos han sido los que han estado insistiendo, tal es así que en la oficina del gobierno de Fujimori se crea este programa de esterilizaciones forzadas en la oficina de control de población y todo eso, ¿no? Pero bueno, terminó llamándose esterilizaciones forzadas para la selva con el apoyo, la venia, la organización, la supervisión de Manuela Ramos. En ese momento hubo aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Porque cada batalla ganada por una ONG es bien visto ante los ojos de sus jefes, ¿no? Entonces ellos ganan bonos. Se aprueba una ley, bonos para las ONGs. Se crea una oficina en favor de ellos, bonos. Se aprueba la ley del aborto, bonos. O sea, cada vez que hay algo que sea a favor de ellos, ganan más bonos, más puntos y son más apreciados, ¿no? Por sus jefes. O sea, no solo es el financiamiento que trae de organismos internacionales, no solo es el dinero que también les ingresa del gobierno, sino también aparte de eso suman bonos por implementar las agendas que ya vienen estos grupos feministas bajo el brazo, ¿verdad?
Así es, tal es así que en esta época que hubo las esterilizaciones forzadas y fue el grupo de Manuela Ramos cuando estaba trabajando la actual ministra, la primera ministra Violeta Bermúdez en esa época, se ganó ese bono, estuvieron recontra felices porque ellas fueron las que apoyaron e implementaron y todo ese sistema de esterilizaciones en la selva durante el gobierno de Fujimori y fueron el grupo, la ONG Flora Tristán, no fueron ellas las que se tuvieron este punto, ¿no? Este punto extra, y tal es así que ellas no recibieron bonos, no recibieron nada, ¿no? Y sin embargo, hubo esta pelea entre Flora Tristán y Manuela, porque las de Flora Tristán se unen a la iglesia a denunciar al gobierno por las esterilizaciones, ¿no? Entonces, pero la verdad es que en esa época el movimiento de Flora no fue en realidad de que ellos no querían esterilizaciones, el tema era de que como ellas no habían recibido el bono, estaban recontra, Estaban pues, piconas porque no, piconas porque no no habían habían estado recibido, dentro, no habían no estado estaban dentro dentro de del este beneficio. plan, Entre- exacto, no habían estado dentro del plan, no habían recibido la financiación de beneficio estatal y tampoco no habían recibido el beneficio de afuera. Entonces, ¿qué les quedó? Denunciarlas, acusarlas, incluso en los días de actualmente, cuando uno ve los movimientos, estos movimientos de los colectivos, ahora se ven claramente las chicas, ¿no? Son los colectivos de son los colectivos de Flora Tristán y toda porque ya ahora se ha ramificado por tantos, ¿no? Son los que hablan hasta ahora de las esterilizaciones forzadas. Las oficinas de Manuela Ramos no hablan de eso, o los colectivos que pertenecen a Manuela Ramos no hablan de eso, no mencionan eso. Manuela Ramos Hay es que en el que está mencionarlos, o el que de que trabajaba, fueron sí, ellos los en, promotores de aquellas esterilizaciones forzadas, o sea, grupos feministas, así es, así, grupos que supuestamente sí, así luchan a es. favor de los derechos de las mujeres. En realidad, las que fomentaron junto con el gobierno o incitaron al gobierno para que se generaran estas esterilizaciones forzadas a nuestras hermanas campesinas, a nuestras hermanas que están en una condición de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y es algo que no lo menciona y es algo Así, que no lo dicen ahorita todas las feministas, ¿no? Que promocionan este tema, ¿no? En favor de las mujeres. Y vemos que realmente nunca se ha apoyado o los derechos reales de las mujeres o a favor de ellas, sino en realidad se promueven agendas que estos grupos traen, ¿no? Y cuál es la finalidad y a lo que proyectan es el control poblacional. Es más, quisieron en esas épocas dejarlas estériles a las mujeres para que no puedan procrear y ahora con el aborto lo que quieren hacer es matar a sus hijos cuando están en su vientre. Es decir, no les importa a las mujeres, no les importa sus derechos, no les importan los seres humanos. La única finalidad a lo que apunta claramente, como podemos notarlo, es controlar nuestra población, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cuál es la finalidad de querernos controlar? De que no seamos más peruanos, porque cada ser humano que muere en el vientre de su madre es un compatriota, menos que como peruanos vamos a dejar de tener, porque esa vida nunca va a regresar, esa vida es irrepetible, es invaluable, no la vamos a ver nunca más. Y estaríamos perdiendo un compatriota, un peruano que ya no va a nacer y que no va a poder defender a su patria. así es, Vanessa. Como mencioné, no es un tema que ha nacido del pueblo, no es un tema que ha surgido del clamor popular, es un tema que sigue lineamientos. Creo que no sé si recomendé, igual recomiendo también si tienen acceso a leer el libro de Jorge Escala, donde habla IPPF, la Multinacional de la Muerte. Él, como ex trabajador de IPPF, menciona todos estos temas, cómo él trabajaba haciendo lobbies para que se puedan instalar, se cambien las leyes en favor de que luego al final puedan instalarse clínicas abortistas, porque el tema esto que se menciona de que aborto seguro, seguro y gratuito no es cierto. Primero que no es seguro, de acuerdo a las estadísticas, el aborto nunca es seguro. Es más seguro terminar un embarazo exitoso hasta el final. Llevar un embarazo exitoso no es seguro un aborto, primero. Y segundo, el tema de que no es gratuito, todo se paga, el gobierno va a tener que pagar con más impuestos y muy rápidamente
en todos los países donde se ha impuesto, donde se ha aprobado el aborto, se ha aprobado también como derecho. Entonces, como es un derecho, el Estado tiene que garantizarlo. Pero si la salud, la salud es tan precaria tal como la garantiza el gobierno, entonces inmediatamente levantan la manito y dicen, nosotros ofrecemos servicios de aborto y, uy, qué coincidencia, ya está la clínica Impares funcionando y con todas sus sedes, uy, qué coincidencia, le podemos dar el servicio. Entonces ellos dan el servicio de aborto, tercerizan, el gobierno termina pagando, tú y yo, Celine, y todas las personas que estamos en contra del aborto, vamos a terminar pagando todas esas cirugías, esas operaciones, vamos a terminar pagando, a pesar que estamos en contra, vamos a terminar pagando porque eso lo va a pagar el Estado con nuestros impuestos. Entonces, va a haber un beneficio económico por un lado, pero también hay un beneficio para la agenda globalista, ¿no? que tiene como pilar la deshumanización del ser humano, la cosificación de las personas. Entonces, si Y el ya se control de la aprueba, misma también, porque no sí, quiere sí, sí, que así nomás la población crezca, ¿no? La quieren exacto, controlar, ¿no? Las han querido controlar antes con las esterilizaciones forzadas y las quieren controlar ahora con el tema del aborto. Es decir, no las querían así, dejar que se reproduzcan y ahora quieren que sus hijos no nazcan. así Entonces, es, así vemos que es, es que, Karina, esto es un tema muy amplio, sí, abarca muchas aristas, el tema del feminismo, el tema con el que quieren poner sobre la mesa en nuestro Perú, el tema del aborto. Hay diferentes puntos que tratar. Por ejemplo, hemos hablado un poco acerca de cómo Impares se instala acá en nuestro territorio nacional y que viene financiado por IPPF, pero también hay otras organizaciones detrás de ello, ¿no? Es más, otros organismos que están que financian, ¿no? A este tipo de agendas. Además, también habría otro punto que tocar, ¿por qué los medios de comunicación no dicen nada? ¿Por qué están callados, no? Y al mm, final, bueno, ¿cuál es la solución que nosotros, los ciudadanos de a pie y que no tenemos de repente toda esa palestra mediática como tienen los políticos, como tienen estos grupos feministas, qué podemos hacer, no? Es un tema muy amplio, Karina, me gustaría que de todas maneras vamos a hacer un segundo bloque, ¿no? De esto, ahorita hemos puesto sí. como un panorama, un contexto, más o menos hemos desarrollado un poco de historia, pero yo creo que en un segundo podcast vamos a tener que tocar estos puntos que te estoy mencionando. Así es, ¿Tú qué Vanessa. opinas? Que para que la gente un poquito se ponga en contexto y poco a poco vamos a ir avanzando. La mejor forma de poder hacer frente a cualquier enemigo que se nos presente es conociendo, ¿no? Es conocerlos, conociendo, informándonos, tratando de conocer un poquito la historia, un poquito por qué viene, para qué viene, qué busca, qué ganan. Y la pregunta del millón es, ¿qué perdemos nosotros? ¿No? Al final, Claro, ¿qué acciones sí, han tomado en el pasado? ¿Qué acciones sí, están tomando ahora? ¿Qué acciones exacto. irán a tomar en el futuro? ¿Y qué podemos frente a esas acciones hacer nosotros, no? Sí, ¿qué hacemos nosotros? Y también, ¿qué es lo que están haciendo en otros países? Eso nos ayuda también bastante, porque tal como se desarrollan en otros países, es lo que van a hacer acá, en el Perú. Entonces, es un poco que uno dice, uy, ¿ahora qué va a pasar en Perú? Bueno, pues mira qué pasó en Argentina. ¿Qué pasó? ¿Qué va a ¿Qué es pasar lo en que está Perú? Pero ahorita míralo. pasando en Chile? Exacto. O vamos a ver, vamos un poquito más atrás, oye, pero ya, se aprobó el aborto, se aprobó, ¿y qué más sigue? Bueno, pues vamos a ver qué pasa en España, se aprobó la ley de la eutanasia en España. Exacto. Entonces, es, informándonos vamos a poder más o menos conocer un poco más y yo creo que escuchando nuestros posts van a informarse bien. Sí, poco a poco, ¿no? Porque como te digo, es un tema amplio, donde tiene diferentes aristas, diferentes puntos que debemos, y poco a poco los vamos a ir desarrollando, ¿no? Karina, Jocelyn, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes, gracias por estar aquí en Espérate. esta transmisión. Ha sido un tema muy importante, es un tema muy importante y crucial que desde ya nosotros debemos de tomar conciencia y debatirlo, porque es lo que se nos viene. De repente, antes de lo que pensamos, ¿no?
tenemos una proyección de acá a unos 2 años, pero es muy probable que incluso ya este año nomás esté poniendo sobre la mesa a debatir temas como el aborto, ¿no? Sí, a ver, me gustaría de repente, un poquito para ir describiéndonos poco a poco un poco la labor que está realizando Jocelyn relacionado con el tema pro vida. A ver, Jocelyn. Así es. Sí, bueno, Jocelyn. les cuento un poquito de Juventud Provida. Nosotros somos la extensión de Juventud Provida Latam. Somos una red de jóvenes que nos encontramos en distintos países de toda Latinoamérica, estamos entrando al Caribe. Y bueno, nuestra meta es realizar una transformación para poder librar una batalla cultural, una transformación en la mente de los jóvenes, donde logremos instaurar una cultura de vida, una cultura de libertad, una cultura de soberanía en los países latinoamericanos, y mediante, ahora por el estado de cuarentena, estamos solamente en las redes sociales y haciendo todo lo posible también para movernos en los campos con fuerza en lo que es la ayuda social. Bueno, nuestra meta es extendernos en todas las regiones de Perú. Tenemos actualmente 3 regiones activas porque apenas tenemos 2 meses. Y bueno, les invitamos a que puedan participar justamente este fin de mes. Tenemos ayudas sociales en los lugares más vulnerables, ¿no? Por ahora lo estamos haciendo en la calle, afuera con almuerzos, dando también víveres, pañales, leche, atendiendo a las madres que tal vez no tengan un sustento o hayan perdido su trabajo en el tipo de pandemia. Y también estamos respondiendo a ciertas peticiones que también nos contactan por medio de las redes sociales, ¿no? Porque hay muchos que al ver lo que estamos haciendo por medio del internet también nos piden ayuda. Y bueno, esperamos poder servir a nuestra patria, servir a nuestra nación. Y la verdad es que sí contamos con un grupo de jóvenes que voluntariamente, sin recibir nada a cambio, porque nosotros no tenemos ningún financiamiento extranjero como lo tienen ciertas organizaciones que hemos mencionado al inicio. Nosotros lo estamos haciendo por amor a nuestro país y porque queremos también traer un pare y confrontar a lo que está pasando del otro lado acerca del progresismo, ¿no? Y bueno, eso, y les invito también a que puedan seguir nuestras páginas. Nos encontramos como Juventud Provida Perú en Instagram y por ahora también en Facebook. Gracias, Jocelyn. Gracias. Ahora también me despido, invitando a todos nuestros oyentes para que puedan visitar nuestra página en Facebook, Quispinca, que significa libertad en quechua, es una palabra quechua. También estamos en Instagram y no estoy segura de lo del Skype todavía, pero ya estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos también un blog donde se va colgando cierta información de acuerdo a lo que pensamos y nos hemos aliado ahora con Juventud Pro Vida porque compartimos las mismas ideas pro vida. Entonces, esto sería todo por ahora, amigos, sería hasta ahora, hasta una nueva oportunidad. Sí, también quiero despedirme de todos los oyentes. Ha sido un gusto también, chicas, compartir con ustedes. Y también, bueno, si quieren sumarse a todas las ayudas y los proyectos sociales que estamos realizando por amor a nuestros compatriotas, a nuestra patria, pues son bienvenidos. Muchísimas gracias y con nosotros será ya hasta el siguiente post.